Para nadie es un secreto que la programación funcional marcó un antes y un después en la forma de hacer aplicaciones. ¿Por qué? Porque con este paradigma solamente necesitamos especificar qué es lo que queremos hacer y no el cómo lo vamos a hacer. Es por esto que en este video vamos a ver la biblioteca Arrays con programación funcional y vamos a aprender todo lo que podemos hacer con ello. Vale, lo primero que vamos a hacer es importar la biblioteca Arrays. Entonces escribimos import java.util.arrays. Bien, ahora vamos a crear nuestro array para la práctica. Va a ser un array de enteros que se va a llamar números y va a contener los siguientes elementos. Listo. Ahora, para hacer uso de la programación funcional que nos provee arrays, lo que hacemos es escribir arrays.stream. Con stream estamos creando un flujo de datos secuenciales que usará Java en su versión 8 para ejecutar todos los métodos que nos provee de programación funcional. Entonces, aquí llamamos a la función stream, al método stream, y pasamos nuestro array. Pasamos números. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es escribir punto y vamos a ver cuáles son esas funciones que nos provee. Entonces vemos que aquí están todas estas. La primera que vamos a probar es allMatch. Entonces, como vemos, aquí como parámetro requiere un predicado de enteros. Este predicado de enteros se compone principalmente por tres cosas. Primero, por cómo queremos nombrar a cada uno de los elementos de nuestro stream. Entonces, pues si son números, cada elemento lo vamos a llamar número. Listo. Ahora, lo siguiente que debemos escribir es la representación de una función lambda, que se compone por un guión y por el signo mayor que. Listo. Y por último, la condición. ¿Qué es lo que queremos hacer por cada número? allMatch realiza la siguiente operación. Verifica que todos los números, todos los elementos de nuestro array o de nuestro stream cumplan con una condición, con la condición que nosotros especifiquemos. Entonces, vamos a decir que por cada número, lo que queremos hacer es que compruebe si todos coinciden con que el número es igual a 1. Es decir, aquí estamos diciendo que si todos los números coinciden con esta condición, que el número sea igual a 1. Aquí nuestro array, pues no todos son unos, solamente hay uno, el resto ya son distintos. Entonces lo que nos va a retornar toda esta función sería falso, porque no todos los elementos coinciden con nuestra condición. Entonces vamos a probarlo. Esto retorna un booleano, dice todos son 1. Y lo imprimimos. ¿Qué debería retornar? Falso, porque no todos los elementos cumplen con esta condición. Y así es, retornó falso. Ahora, si nosotros cambiamos estos elementos y los colocamos también por unos, ahora sí que se cumple la condición. Todos coinciden con que el número sea igual a 1. ¿Y cuando lo ejecutemos? Así es. Retorna true. Esta es la primera función. La segunda función que vamos a revisar se llama AnyMatch. ¿Qué dice AnyMatch? Ya no queremos verificar que todos
cumplan con nuestra condición, sino al menos un elemento de nuestro arreglo. Entonces, estamos diciendo que si alguno coincide con que el número sea igual a 1, y pues si tenemos estos, obviamente sí. Ya solamente revisando el primer elemento, se cumple la condición. Vamos a escribir esto así para comprobarlo. Listo. Entonces, al menos uno coincide con que es 1, con que es el número 1. Entonces esto va a retornar true. Entonces aquí es al menos uno, al menos un número es 1. Eso es lo que estamos diciendo. Si lo imprimimos, ¿qué nos va a retornar? True. Muy bien. Porque este elemento es el que hace que se cumpla la condición. Ahora, si nosotros decimos que ya no es un 1, sino es un 10, ya no encontramos por lo menos un número que cumpla con que es igual a 1. O sea, va a retornar falso. Y aquí lo podemos confirmar. También existe otra función que se llama noUnMatch, que lo que dice es que si ningún número cumple con nuestra condición, va a retornar verdadero. Por ejemplo, si lo ejecutamos en este momento, nos va a dar verdadero. ¿Por qué? Porque de todos estos elementos que están acá, ninguno cumple con esta condición. Ahora, si decimos que la condición que queremos comprobar es que el número sea igual a 10, pues con este número ya se encuentra una coincidencia. Por lo tanto, sí existe una coincidencia. Y eso lo que verifica es que no debe existir ninguna. Si lo ejecutamos, pues nos va a dar falso, porque hay un número 10. Ahora, vamos a ver otra función que realiza operaciones dentro de nuestro stream. Una de ellas es sum, la suma. Entonces, esa función lo que hace es sumar todos los elementos que tenemos aquí en números. Y esto nos va a retornar un entero. Entonces aquí escribimos sin suma y podemos imprimirla. Entonces, aquí podemos validar que solamente estamos diciendo qué queremos obtener. Y no estamos especificando el paso a paso para lograrlo. ¿Cuánto nos debe dar la suma? Entonces, esto da 45, 48. La suma debe dar 48. Cuando lo ejecutamos, acá lo vemos, 48. Entonces, así podemos realizar una suma de una forma muy clara. Y también esto nos sirve la programación funcional para disminuir todos nuestros errores, nuestros bugs en la programación. Otra función que podemos ver acá es average, en donde ahora lo que va a hacer es el promedio. Para hacer el promedio, entonces aquí vamos a hacer un cast en donde queremos, por ejemplo, que lo pase a string. ¿Sí? Entonces esto lo vamos a mandar aquí a una variable string que se va a llamar average. Y cuando lo imprimimos, el promedio dice que es 12. Muy bien, sino que este tipo de dato quizás no es el que necesitemos. Entonces lo que vamos a hacer es suprimir punto y vamos a escribir get as double. Y esto ya nos hace el cast a double. Entonces aquí ya lo podemos cambiar a double y listo. Ya tenemos nuestro promedio en este tipo de dato. Muy bien. Otra función que podemos realizar con arrays es la siguiente. Distinct. ¿Qué hace distinct? Distingue los elementos únicos de nuestro array. Es decir, si tenemos elementos repetidos, como por ejemplo aquí el 10 y el 30, lo que va a hacer es tomar solo uno y no tomar sus repeticiones.
Entonces, si llamamos a distinct, el resultado de nuestro arreglo va a ser el siguiente: 3, 10, 5, 30. ¿Por qué? Porque no está imprimiendo las repeticiones de los números, sino solamente el primero que encuentra. Entonces, esto lo que va a retornar es un array, ¿cierto? Entonces es necesario que hagamos el cast. Entonces ponemos punto to array. Y esto lo podemos almacenar en otra variable que se va a llamar números sin repetición. Y cuando lo imprimamos, nos vamos a dar cuenta que es así: números sin repetición. Ejecutamos y miren lo que imprime. Imprime el array con 3, 10, 5, 30, eliminando los repetidos. Es similar al proceso que hace la estructura de datos set o conjunto en Java. Otra cosa que podemos hacer es iterar por cada elemento y realizar un proceso. Entonces, tenemos el stream de números, colocamos punto for each. Esta función lo que hace es aplicar una acción por cada elemento de nuestro array. Entonces decimos que por cada número que queremos, digamos queremos que lo imprima, entonces escribimos system.out.println y aquí escribimos número y listo. Así de sencillo es iterar por cada número y realizar una acción. En este caso la vamos a imprimir y aquí podemos ver cada número. Aquí podemos tener otras funciones y podemos hacer otros procesos. Ahora vamos a usar la función map. La función map lo que hace es aplicar una acción por cada elemento, pero generalmente para modificarlo. O sea, no para pasarlo por una función para imprimirlo como hicimos con for each, sino para modificarlo. Entonces, decimos número, lambda, ¿y qué queremos hacer con número? Digamos que queremos a número sumarle 5, ¿sí? Entonces, por cada número que tenemos, le vamos a sumar 5. ¿Esto que nos retorna? Map nos retorna un stream de enteros. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos seguir realizando funciones. Pero en este caso, como solamente queremos imprimirlo, entonces hacemos el cast a array. Entonces aquí creamos la variable, tres números más 5, y la imprimimos. Array string números más 5. Y cuando ejecutamos, ahora los números se han sumado 5. Es decir, al elemento 3 le suma 5, queda 8. Al 10 le suma 5, queda 15. Al 5 le suma 5, queda 10. Y así con cada elemento. Entonces aquí podemos realizar la operación que queramos por cada número. También hay otras funciones muy interesantes. Por ejemplo, max o min. Entonces, ahora lo que queremos es obtener el máximo número que haya en nuestro array. Entonces escribimos .max. Y esto lo vamos a almacenar. El máximo va a ser igual a esa función. Y aquí pues nos sale error porque esto es un optional int. Entonces lo que vamos a hacer es un cast get as int. Y listo. Imprimimos el máximo. ¿Y cuál número nos debería imprimir? ¿Cuál es el máximo de todos los que está acá? 30. 30 es el número máximo. Ejecutamos y aquí lo podemos ver, el 30. Una función muy similar es el mínimo, en donde vamos a escribir ahora min y todo es igual. Y aquí lo podemos imprimir.
¿Cuál es el mínimo? El mínimo es 3. Entonces si ejecutamos, nos imprime 3. Muy bien. Como podemos ver, esta programación funcional es muy útil porque nos ayuda a programar las cosas de una forma mucho más rápida y mucho más sencilla. No tenemos que especificar cómo vamos a guardar ese número por cada una de las iteraciones que estemos haciendo, sino solamente decimos queremos el mínimo y ya lo retorna. Otra función se llama reduce. Este reduce lo que hace es lo siguiente. Itera por cada par de elementos. Entonces, ya no vamos a tener solamente un número, sino vamos a tener el número 1 y el número 2. Y con estos elementos, que los podemos agrupar con el paréntesis, ¿qué podemos hacer? Digamos, vamos a multiplicarlo. Entonces vamos a multiplicar el número 1 por el número 2. ¿Qué está haciendo este proceso? Reduce lo que hace es tomar el par de elementos, como había dicho. Entonces, el primer par de elementos es 3 y 10, ¿sí? Entonces, toma el 3 y toma el 10. Ahora, ¿qué proceso hace? Número 1 por número 2. O sea, va a multiplicar estos dos números, que como resultado da 30. Y ahora, ¿qué es lo siguiente que hace? Tomar ese 30 como número 1 y el número 2 como el siguiente del array. Entonces ahora toma el 30 como número 1 y el siguiente del array es el 5. Entonces va a tomar 30 y 5 y va a realizar el mismo procedimiento. Número 1 por número 2. Que en este caso el resultado es 150. Muy bien. Y así hasta terminar con el último número. Entonces vamos a ver cuál es el resultado de esta operación de multiplicación. Entonces esto retorna una optional int, entonces obtenemos el entero, get as int. Y esto, entonces aquí será multiplicación y lo imprimimos. Y nos dice que la multiplicación de todos estos números nos da este valor, este resultado. Ahora, una cosa que podemos hacer, quizás para entenderlo mejor, es hacerlo con la suma. ¿Qué pasa si lo hacemos con la suma? Que ahora vamos a tomar estos dos números y los vamos a sumar. Y el resultado de esa suma lo vamos a sumar con el siguiente. Y el resultado de esa suma con el siguiente. Y la suma con el siguiente. Y así. Entonces, en otras palabras, lo que estamos haciendo es sumando todos los números. Entonces nos debe dar la suma de todos ellos. Que en este caso la suma, ¿cuánto es? 50, 80, 90, 98. Entonces dice que la suma de todos es 98. Entonces aquí colocamos el más. Y si ejecutamos, nos da 98. Y vamos a compararlo ahora con el sum, con la función sum, a ver si nos da lo mismo. Entonces escribimos sum y ejecutamos y efectivamente aquí ya podemos comparar que está haciendo el mismo procedimiento. O bueno, obtiene el mismo resultado. Espero que les haya gustado este video y que hayan aprendido muchísimo, que hayan aprendido programación funcional con la biblioteca Arrays. Estoy atento en la caja de comentarios por si me escriben cualquier duda que tengan. Con gusto les responderé. Hasta pronto.